tarde. Gracias, Señor, porque confiamos que nuestros cantos han subido, Señor, hasta tu presencia y ha sido como un olor fragante, Señor, nuestra vida, nuestras oraciones, nuestra alabanza y adoración, Señor. Ahora deseamos, Padre, que tú te complazcas, Señor, en hablarnos a través de tu palabra. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar el entendimiento para comprender, Señor, las sagradas escrituras y hacerlo parte de nuestra vida. Por eso rogamos, Señor, que tengas a bien hablarnos tan claro que no tengamos duda de lo que hoy vamos a escuchar por medio de tu palabra. Que no haya nada, Señor, que nos confunda o que nos traiga incertidumbre, sino que todo sea como tu palabra es, verdad. Y de esta manera, Señor, nuestra vida sea transformada. Nuestra mente y corazón, Señor, sean llenos de tu palabra para que ésta, Señor, sobreabunde en nuestras acciones y en nuestras palabras, Señor. Y todo esto sea para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. El tema de hoy, seguimos con la serie Conociendo a Dios. El tema de hoy es el tema número 19, que lleva por título Él es santo. Él es santo, es el mensaje de hoy. Y esta es una de las características o perfecciones de Dios más significativas de lo que Él es. Y vamos a estudiar en la palabra cómo esto aplica para nuestras vidas, cómo esto debe mejorar nuestro entendimiento acerca de lo que Él es. Santo. Creo que la palabra la hemos escuchado todos, aún antes de venir a Cristo habíamos escuchado la palabra santo. Y santo significa que es algo diferente, algo sagrado, algo consagrado o dedicado a. En el sentido bíblico, la palabra santo significa apartado o dedicado para Dios. En términos bíblicos es apartado, apartado del pecado, apartado de la maldad o dedicado, consagrado a Dios. Como tú y yo nacemos en esta vida con nuestra alma, lo vimos la semana pasada cuando hablamos acerca de la pureza, como tú y yo nacemos en esta vida contaminada nuestra alma con el pecado, nos cuesta tal vez entender este concepto de la santidad de Dios. Porque tú y yo no alcanzamos la perfección en santidad como la tiene Dios. Es más, nadie tiene el mismo nivel de santidad que Dios, ni siquiera los ángeles tienen esa infinita, suprema, ilimitada e incomparable santidad que posee Dios. Pero sí podemos entender el concepto de santidad, sobre todo cuando vemos en la Biblia algunas referencias a objetos o creación que ha sido santificada, que ha sido consagrada o dedicada para Dios. Por ejemplo, entendemos en la Biblia que los objetos estaban en el tabernáculo, en el templo, estaban consagrados para Dios. Dios los santificó, Dios los apartó para su servicio. Como nosotros hemos dedicado, por ejemplo, estos instrumentos, este equipo de sonido, para la gloria de Dios. Significa que el uso que se le da a eso que se consagra a Dios es exclusivamente para la gloria del Señor. Nunca usaremos estos instrumentos o este equipo de sonido para algo que no glorifique a Dios. No espere que aquí pongamos la cumbia sabrosita ni nada de esas cosas, ni toquemos otro tipo de melodías que no den la gloria a Dios, porque nosotros dedicamos todo este equipo al Señor para su gloria. Y así en la Biblia encontramos que los objetos pueden ser dedicados al Señor. Todo aquí está consagrado a nuestro Dios. También la Biblia nos habla de las vestiduras santas. Recordará cuando le ordenó Dios a Moisés que le hiciera vestiduras
sagradas a Aarón y a su hermano para el sacerdocio. El templo también, el templo de Salomón, fue consagrado al Señor. Conocemos también del lugar santo, que era la primera parte de la habitación de la presencia del Señor, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Hemos escuchado tal vez también de tierra santa. Recordará aquel pasaje cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo, ¿verdad? Y que le dice el Señor: quita tu calzado porque donde estás pisando tierra santa es. Y nosotros conocemos como tierra santa la ciudad de Jerusalén. Es una forma de denominarla, no porque propiamente sea totalmente dedicada al Señor. La ciudad santa, los alimentos también se pueden santificar, las fiestas se santifican si son para la gloria de Dios. Los días santos, creo que todos hemos escuchado de eso, el día santo, ¿no?, que está próximo a celebrarse aquí en México. Es una forma de llamarlo porque realmente no es un día dedicado y consagrado al Señor, lo sabemos, ¿no? Pero así le conocemos, el jueves, viernes y sábado santos. La cena del Señor, la santa cena del Señor también, no es que sea el pan o el jugo que tomamos al celebrar la santa cena, no es que sean santos por sí mismos, lo compramos aquí en la tienda, bueno, mi hermano los compra en el súper, y no es que desde que los fabricaron estaban consagrados al Señor, ¿me entiende? Sino que nosotros cuando los ofrendamos o los apartamos exclusivamente para glorificar al Señor, esa es la consagración o esa es la santificación de los objetos. En este caso le menciono los elementos de la Santa Cena. No es que la sangre de Cristo esté en el vasito, no es que el cuerpo de Cristo esté en el pan. No, esa doctrina no es bíblica. Significa que el pedazo de pan y el jugo de uva que nosotros tomamos en la Santa Cena representan la muerte y la resurrección de Cristo. Y nosotros los dedicamos para glorificar a Dios. Y en ese contexto están santificados y son santos. También hemos escuchado de los ángeles santos de Dios o los santos ángeles de Dios son aquellos que han permanecido fieles al Señor, que no fueron arrojados del cielo con Satanás en su rebelión, y esos son los ángeles santos. Y por supuesto también hemos escuchado y sabemos de las personas que son llamadas santas o santos. Y a veces en el contexto del cristianismo nos puede resultar tal vez un poco chocante, ¿verdad?, cuando hablamos de un santo, porque para nosotros representa un aspecto de la idolatría. Si hablamos de San Agustín, si quieren, de San Judas, y pensamos, no, eso es idolatría. No seamos tan radicales en esto, y quiero explicar el significado de llamarle a alguien santo, si bíblicamente es válido o no. Vamos a hablar de ello. Entonces, el único santo increado es Dios. Y las cosas que Dios ha creado pueden ser santas o no. Como le explicaba ya el caso de la Santa Cena. Como le explicaba de estos objetos, ¿no? Nosotros los consagramos al Señor, pero no es que el objeto, el fabricante lo construyó santificándolo. No es santo en sí mismo, sino que en el sentido más simple de la palabra santo, que es apartado, significa que este objeto ha sido apartado para la gloria del Señor. Y no es que sea santo y que si lo tocas te va a dar toques o cosas así, ¿no? Y si estás en pecado te vas a sentir que te queman, no. Pero está apartado para la gloria del Señor. Y asimismo, el Señor a nosotros, creados y formados en pecado, el Señor nos ha santificado a los que estamos en Cristo. Esto significa que el Señor nos ha escogido, porque no significa que el hombre santifique. El único que puede santificar es Dios. Tú y yo no podemos santificar. Podemos pedirle al Señor que santifique, como pedimos que santifique el pan y el jugo en la Santa Cena.
Tú y yo no tenemos el poder para santificar nada, pero el Señor sí lo puede hacer porque Él es santo. Y nosotros pedimos que el Señor santifique aquello que apartamos para Él, porque Él, si así lo decide, lo va a santificar. Nosotros solamente le pedimos al Señor. Cuando tú y yo venimos a Cristo y nos entregamos a Él, entregamos nuestra vida, el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros como una confirmación de que hemos sido perdonados y adoptados como sus hijos, y nos santifica por medio de su Espíritu Santo. Es decir, nos aparta. El Señor dice: mío eres, mía eres, para mi gloria, dice el Señor, te he formado, para mi gloria te he escogido. El Señor es el que lo hace. Sin embargo, hay cierta responsabilidad de nuestro lado que también ya les explicaré con respecto a la santidad. Pero lo que quiero dejar claro en esta primera parte es que el que santifica es Dios. El que aparta, el que consagra, el que toma para sí es Dios, y en ese momento ese objeto o esa persona es considerado consagrado al Señor. Como tú y yo debemos consagrarnos al Señor y dedicarnos a Él, porque Él nos santificó. Tú y yo no nos podemos hacer a nosotros mismos. Y justamente en esa santificación es que se puede tener una relación con Dios, porque Él es santo. Él no tiene una relación con aquel que no ha sido santificado. Por muy devoto que se vea, por muy de buen comportamiento que parezca, si el Señor no lo ha santificado, el Señor no tiene una relación ni con esa persona ni con nadie. Solamente aquellos que Él santifica podemos, me incluyo, relacionarnos con el Señor. ¿Sí quedó claro? Bien, ahora en el otro lado tenemos lo que no es santo. Lo no santo, para entender lo que es no santo, podemos citar algunas palabras. Por ejemplo, lo que es pecador, carnal, es decir, que obedece a los deseos de su carne. Profano, es una palabra sinónimo de lo no santo, profano. Impío, han tal vez leído la palabra, la han escuchado en la Biblia. Impío es algo no santo. Blasfemo, mundano. Esos son sinónimos de algo que no es santo. Es decir, todo lo que no está dedicado a la gloria del Señor. Todo aquello que no está dedicado para glorificar al Señor, que no se ha consagrado para honrarle y no vive para Dios. Todo ello es algo no santo. Como todas las personas que no están en Cristo, no han sido santificadas, no son santas. Hay formas muy fuertes de llamarles, ¿verdad? Pero simplemente podemos decirle que no son santos. Son pecadores, mundanos, profanos, depende del grado de maldad que haya en su corazón, carnales, etcétera. Pero suena, por supuesto, muy fuerte llamarles así, pero eso es como la Biblia denomina a todo aquel que no vive para la gloria de Dios. Así como entonces hay lugares santos, objetos que ya mencioné, también podemos encontrar cosas no santas que están en contra de la palabra del Señor, como por ejemplo los ángeles caídos. Todos los demonios son ángeles también, pero fueron destituidos de su posición, de su gloria, y ahora no hay en ellos santidad. Todos los demonios son ángeles caídos, seres espirituales creados por Dios, pero que por su rebeldía ahora no hay santidad en ellos, sino todo lo contrario. No hay ninguna pequeña fracción de santidad en un demonio. Todo lo que el demonio hace es malo, con el fin de dañar a la creación de Dios. No pensemos que
algo bueno podemos encontrar en ellos, absolutamente no tienen ni una pizca de bondad ni de misericordia. Si no hacen el daño que pueden hacer, es porque Dios guarda a su creación, especialmente a nosotros, sus hijos. Pero entonces tenemos así ángeles caídos, tenemos lugares de perdición, por llamarles de alguna forma, todos esos lugares donde se promueve el pecado. No es un lugar santo. No vayamos ahí pensando que como nosotros somos santos, no nos vamos a contaminar. Por supuesto que algo nos va a causar daño en ese lugar, visual o auditivo. No hagamos eso, mis amados hermanos, de ir a los lugares que claramente son para la perdición y el pecado. Hay ciudades enteras dedicadas al pecado. Hay festivales o fiestas cuyo fin es el pecado. Los carnavales, algunos tipos de desfiles, algunos tipos de eventos son claramente opuestos a la palabra del Señor y por lo tanto son lugares pecaminosos. Inclusive hay tierra que ha sido maldecida, tierra maldita por causa del pecado. Si un pueblo es practicante del pecado, no está en un lugar santo. Es un lugar maldecido por Dios. Que Satanás también puede traer cierto grado de prosperidad, cierto grado de bienestar, puede ser. Pero es un lugar que está en pecado, es un lugar maldecido por Dios. También hay objetos que están dedicados al pecado. Y así como ese, podría mencionar infinidad de cosas opuestas completamente a la palabra del Señor. La superstición, hay personas alejadas completamente de Dios, contenciosas, peleadas o molestas con Dios. Hay palabras blasfemas. Inclusive hay alimentos dedicados a los ídolos de los cuales debemos abstenernos. Tú y yo no podemos participar de todas estas cosas porque, repito, pueden traer contaminación a nuestra vida. Bien, entonces tenemos por un lado lo que es santo y lo que no es santo. Dios, por supuesto, es santo. Lo cantábamos hace unos minutos, que Él es santo. Esta perfección de Dios es a la que más referencia hace la Biblia con respecto a la naturaleza de Dios. Lo que más habla la Biblia de las características de Dios es su santidad. Más que su amor, más que su poder, más que su justicia, su soberanía, su omnisciencia, todos estos atributos que estamos estudiando del Señor, el que más menciona la Biblia es santidad. Eso es algo muy significativo, que destaque más la Biblia que Él es santo. Sin embargo, no significa que Él es más santo que justo. No significa que Él es más santo que poderoso, porque todas sus perfecciones están en un equilibrio perfecto. Él es tan justo como santo, o Él es tan santo como amoroso. Él es tan compasivo como santo, etcétera. Todos están en un balance perfecto. Pero ciertamente este atributo de Dios es el que más se menciona por sobre todos los demás atributos del Señor, y sin significar que esta santidad es más importante. Es igual que todos los demás atributos. Lo que sí es cierto es que en esta armonía de atributos de Dios, entendemos que Él es perfectamente santo, incomparablemente santo, infinitamente santo. Él es eternamente santo. Por eso resulta difícil para nosotros en nuestro concepto humano entender la santidad de Dios.
Tal vez sea el atributo más alejado de nosotros, que somos pecadores, que aún el pecado reside en nuestro interior. Nos cuesta tal vez entender el grado, la magnitud de la santidad de Dios. Pero baste con decir que Él es infinitamente santo. Y la palabra para expresar este grado, digámoslo así, de la santidad de Dios, lo menciona de una forma muy peculiar. Quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 6. En el contexto hebreo no hay una forma superlativa que nosotros podríamos decir algo superlativo a santo, podría ser santísimo. ¿Sí? Cuando decimos ísimo es el máximo grado, ¿no? Como aquí decimos algunos, hace calorcísimo, ¿no decimos así? Hace fríísimo, estuvo buenísimo, ¿no? Bueno, ese superlativo en la Biblia de santo podría ser santísimo, mas no lo encontramos más que en el lugar santísimo. Pero una forma muy común en el contexto hebreo del superlativo, del resaltar, de poner en un mayor énfasis, es cuando se repite una palabra. Por ejemplo, recordará cuando Jesús dijo, de cierto les digo. Es decir, lo que les voy a decir a continuación es algo muy importante. Es algo muy destacado. O decía, en verdad les digo. Esta palabra, curiosamente, tal vez no lo saben, pero esta palabra, de cierto, es la palabra amén. La misma que usamos en las oraciones. Entonces Jesús decía, amén, amén, les digo. Amén, amén, les voy a decir. De cierto, en verdad. Cuando tú y yo terminamos una oración que decimos amén, estamos diciendo de cierto, que así sea, en verdad. Y Jesús lo decía al principio de sus frases para resaltar lo que a continuación iba a transmitir a sus discípulos. Especialmente encontramos en Juan 3:3, no lo busque, cuando habla con Nicodemo, ¿verdad? Que le dice, el que no naciere del agua y del espíritu, ¿verdad? No entrará al reino de los cielos. Y dice, de cierto, o en verdad. Y así en diferentes pasajes encontramos en el Evangelio de Juan. Eso es lo interesante, que en el Evangelio de Juan es donde encontramos esta repetición. Entonces, volviendo al tema, cuando el Señor dice una y otra, es porque es algo importante, es algo a resaltar. Y por eso le digo que este atributo de la santidad de Dios es el único atributo de Dios que se menciona 3 veces. No solamente 2, sino 3 veces aquí en Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando habla de estos seres angelicales conocidos como querubines. Dice, el uno proclamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Encontramos otro pasaje, no lo busquen, Apocalipsis 4, versículo 8, donde habla de estos mismos seres que tienen 6 alas. Fíjese qué interesante que 2 alas las utilizaban para volar, 2 alas cubrían sus pies y 2 alas cubrían su rostro. Es decir, que estos ángeles o estos querubines que son más sensibles a la presencia del Señor, no podían, perdóneme, serafines, no podían ni siquiera ellos, que son santos, en su grado de santidad, no podían ver la santidad de Dios. Imagínense qué sucedería con nosotros si algún día viéramos la santidad de Dios en toda su plenitud. El mismo Señor lo dice, seríamos destruidos.
porque nadie puede ver la santidad de Dios sin ser consumido. Aún estos serafines tapaban su rostro. Y le decía en Apocalipsis 4:8, también se mencionan a estos seres angelicales con las mismas características, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Santo, santo, santo. Es la forma como la Biblia resalta algo, magnifica algo, en este caso el atributo de Dios 3 veces santo. Ningún otro atributo de Dios encontramos en la Biblia que diga justo, 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 o compasivo, compasivo, bueno, bueno. El único que se repite es santo, santo, santo. Para que tú y yo entendamos el nivel superlativo de la santidad de Dios. Esto significa, tal vez a nuestro entendimiento, que la santidad de Dios de alguna manera da sentido a los demás atributos del Señor. Es decir, que el Señor sin su santidad no sería Dios. Por eso encontramos también en la Biblia expresiones como ira santa o enojo santo. El enojo puede ser santo. El Señor mismo nos dijo que podíamos enojarnos, pero no pecar. Recordarán el pasaje también aquel donde Jesús echó a los cambistas que estaban en el templo, hablando de un celo santo. Es decir, que los celos también pueden ser santos, como lo es la ira o el enojo. El juicio también puede ser santo. Sin esta característica, entonces el Señor no podría amarnos sin pecar. Por lo tanto, no sería Dios. No sería justo si no hubiera santidad. Así entonces, el Señor puede juzgar en santidad, puede amar en santidad, puede ser santamente celoso. Si no, sería destructivo lo que Dios haría, si no fuera por su santidad. Y si eso lo trasladamos a nosotros, tú y yo, si no tuviéramos la santidad de Dios, entonces juzgaríamos con crueldad. ¿Conoce a alguien que es cruel? ¿Conoce la crueldad? Es porque no tiene santidad en el juicio. ¿Amaríamos pecaminosamente si no fuera por la santidad? El amor por sí mismo, mis amados hermanos, sin santidad es peligroso. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que han amado, pero que aman mal? Es que lo amo mucho, pero lo amas pecaminosamente, lo amas mal. Por eso estás consintiendo su pecado, por eso no lo corriges hablando de un padre a un hijo. Es que, ¿cómo le voy a disciplinar si yo lo amo? Yo lo perdono, pero le estás haciendo un grave daño a tu hijo si no lo corriges, si no lo disciplinas, porque el amor sin santidad es dañino. Igualmente, los celos sin santidad serían destructivos. Tú y yo, mi amado hermano, podemos juzgar, podemos amar, podemos hacer misericordia, podemos celar, pero si está en santidad, eso es benéfico. Amén. Si no, estamos cometiendo un grave error. No hay que amar a los hijos más allá de la santidad
que Dios a través de su palabra nos instruye. Por eso el Señor mismo dice, disciplínalo. ¿Eso no es amor? Claro que es amor. Porque también la palabra del Señor dice que aquel que no disciplina es como un bastardo. El Señor ama y disciplina a sus hijos. Al hijo que ama lo disciplina. Así nosotros también tenemos esa facultad de poder ejercer lo que Dios nos ha puesto, pero todo en santidad, aún el amor. No se trata de amar mucho o amar poco, sino de amar en santidad. Entonces, en esa característica de Dios, de su santidad, aquí como leemos en Isaías 6, fíjese la reacción que tuvo Isaías cuando tuvo esta visión del cielo mismo, de estos serafines proclamando la santidad del Señor. Versículo 4 de Isaías 6 dice: los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ay de mí. No conocemos mucho acerca de la vida de Isaías en el contexto bíblico, pero seguramente al ser un profeta de Dios podemos pensar que era una persona temerosa de Dios, era una persona que Dios le traía revelación acerca del futuro, de lo que iba a acontecer. En muchos pasajes habla del Señor Jesucristo. Podemos pensar entonces que era una persona santificada por Dios, porque Dios le daba palabra y Dios lo usaba para llevar profecía. Aún en esa santificación de Isaías, él dice: ay de mí, soy hombre muerto. Así es que la reacción natural de toda persona ante la santidad de Dios, ¿qué es? Temor, es miedo. Dice aquí Isaías, soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Tú y yo, ante la presencia del Señor, deberíamos temblar. Deberíamos tener temor. Un temor reverente, un temor devocional, un temor para reconocer que somos nada al lado de su gloria y su santidad. Deberíamos de temblar ante Él. Por eso hay algunas reacciones de la gente que llora, de la gente que se postra, de la gente que levanta su voz, que siente en su interior una emoción muy fuerte cuando estamos delante de la santidad del Señor. Aquí decía el pasaje que los umbrales de las puertas se estremecieron, ese lugar temblaba, se cimbró ante la voz del Señor y el templo se llenó de humo. Como cuando el Señor se manifestaba en el tabernáculo de Moisés en una columna de fuego, en una columna de humo. Temblaba el lugar, se cimbraban los montes, humeaba aquel monte donde Moisés tuvo la comunión con el Señor. Truenos y rayos se veían alrededor. No podemos estar indiferentes ante la presencia del Señor. Como Isaías aquí reaccionó diciendo: ay de mí, pobrecito de mí, lo que estaba diciendo Isaías. Job también encontramos que él reacciona de una forma similar cuando tiene un encuentro con el Señor. Dice en Job 42, versículos 5 y 6: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dice Job: una vez hablé
callaré ahora, porque estoy ante el Señor. Asimismo se aborrece al ver su condición pecaminosa Job. ¿Qué hizo Pedro también cuando tuvo un encuentro con Cristo? En Lucas 5, versículo 8, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo fue derribado a la tierra en Hechos 9:4 cuando tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Cayó en tierra Pablo, un hombre religioso, un hombre que vivía consagrado según él a la gloria del Señor. Tuvo ese encuentro con Cristo, cayó en la tierra, ciego quedó ante la presencia del Señor. Juan en Apocalipsis 1:17 también dice que cuando vio al Señor y describe sus vestiduras y su rostro con esa luz resplandeciente, en Apocalipsis 1:17 dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Amado hermano, tú y yo no podemos estar indiferentes ante la santidad de Dios, ante la presencia manifiesta de Dios. O no estamos conscientes de lo que Dios es, o realmente no conocemos a Dios. Pero si tú y yo estamos conscientes de lo que Dios es y nos reunimos en un lugar como este para alabarle y para adorarle, no podemos estar indiferentes. No podemos estar fríos o apáticos, porque así como estos hombres cayeron, se sintieron morir, estaban desfalleciendo ante la santidad de Dios, así tú y yo tendríamos que comportarnos delante de su presencia. Cuanto tú y yo conocemos más a Dios, escúchame bien, cuando tú y yo conocemos más a Dios, más vamos a reaccionar ante su presencia en temor, en reverencia y en adoración. Pero aquel que no conoce a Dios, le pasan esas cosas totalmente desapercibidas, porque no percibe la presencia del Señor. Tú y yo, cuanto más le conocemos, más le honramos, más nos doblegamos ante Él, más le alabamos y le adoramos, más le glorificamos, más le exaltamos, porque le vamos conociendo más y vamos viendo entonces la enorme e infinita diferencia que hay entre Dios y nosotros. Pero aquel que no conoce a Dios es como si fuera su compadre, como si fuera su cuate. No sabe lo que es Dios, no está consciente y por eso no lo aprecia como aquellos que sí le conocemos. Por ello, las personas no quieren ir a una iglesia porque saben que ahí se manifiesta Dios, ahí la presencia de Dios está activa cuando su pueblo se reúne. Y el pecador que no quiere cambiar su forma de vivir prefiere no ir, porque no soporta presentarse ante la santidad de Dios. Tú y yo por su gracia lo podemos soportar, aunque temblamos, aunque lloramos, aunque nos sentimos quebrantados, nos sentimos insignificantes ante Él, pero es algo que llena nuestro interior y nos complace estar en la presencia del Señor, aún temblando y llorando y quebrantados, porque Dios nos conforta, Dios nos anima, Dios nos alienta, nos da vida. Pero aquel que no quiere cambiar su manera de ser, su comportamiento pecaminoso, no quiere estar ahí, porque se va a ver descubierto, se va a ver a sí mismo en su condición y eso no es agradable. Así es que la santidad de Dios produce temor, reverencia y adoración. Por ello, el deseo de nuestro Señor Jesucristo en la oración del creyente, o como es llamada
el Padre Nuestro. Vayan conmigo a Mateo 6. Tú y yo tenemos que anhelar la presencia del Señor, pero en la confianza que Él nos ha santificado y que no hay pecado en nosotros que nos aparte de Él. Anhelemos entonces su manifestación en nuestras vidas. ¿Te ha pasado que en el momento más inesperado de repente sientes que algo conmueve tu interior? Sientes unas ganas enormes de llorar o empiezas a llorar, empiezas a temblar, te quebranta el Señor porque su presencia está ahí. Cuando tú le buscas, dice el Señor, todo aquel que me busca me encontrará, dice. Y la palabra nos exhorta, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Al que toque se le abrirá, al que llama se le abrirá. Búsquenme y vivirán, dice el Señor. Y por eso la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en Mateo 6, mire lo que dice Mateo 6, versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo, aquí está esta palabra, si usted lo busca en Juan va a ver, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oración del creyente, ¿cuál es la primera petición que vemos aquí? Algunos dirían, venga tu reino, sea hecha tu voluntad o danos el pan nuestro de cada día. La primera petición que vemos en esta oración no son esos versículos. Dice así al inicio, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene la primera petición de Jesucristo. Santificado sea tu nombre. Es decir, primero es una salutación, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que te quiero yo pedir, de acuerdo a lo que Jesucristo me enseñó, es santificado sea tu nombre. Fíjese el grado de importancia que en aquella oración que Jesús nos dio como modelo, antes de pedir cualquier otra cosa, el mayor anhelo que tú y yo como creyentes debemos tener, reflejando en la oración de Jesucristo, es que el nombre del Señor sea santificado. No que venga su reino, no que nos dé la comida, el vestido, no, que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. ¿Qué significa entonces que el nombre del Señor sea santificado? Significa que le pidamos a Dios que Él santifique su nombre por medio de demostrar su gloria. Que su nombre sea alabado, exaltado, que digamos gloria a Dios al demostrar Él su poder y su misericordia. Que el nombre del Señor sea santificado significa pedirle al Señor que Él manifieste su santidad y que nosotros le glorifiquemos por nuestro buen testimonio. Eso es lo que tú y yo más
debemos anhelar. Señor, santifica tu nombre, manifiesta tu nombre, glorifica tu nombre, Señor, a través de demostrar tu poder, tu amor y misericordia para con nosotros. Santifica tu nombre. No es que no sea santo, su nombre es santo, pero le estamos pidiendo al Señor que se manifieste en su santidad, como Jesucristo nos enseñó a hacerlo. Es rogarle que atraiga a las personas hacia Él para darles salvación y vida eterna. Es rogarle que demuestre su gloria y su poder en el mundo. Es vivir una vida para honrarle a Él. Entonces, el Señor solamente va a tener una relación con aquello que Él ha santificado. Y ya mencioné que tú y yo no nos podemos santificar a nosotros mismos. Es decir, tú y yo no podemos purificar nuestro interior, no podemos santificar nuestro interior, sino que el único que nos puede purificar, el único que nos puede santificar es Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo mencionamos la semana pasada, lo vuelvo a decir. Cuando tú y yo pedimos perdón, nos arrepentimos, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando tú y yo alcanzamos el perdón de Dios, Él nos purifica, Él nos santifica y Él pone su espíritu en nosotros para sellar nuestra vida. Y entonces, ahora sí, podemos vivir una vida que le agrade a Dios en pureza y en santidad. Sin embargo, tú y yo, por nuestra naturaleza de pecado, podemos volvernos a contaminar con impurezas y justamente con pecado. Así es que está bajo nuestra responsabilidad el que tú y yo perseveremos en esa santidad que el Señor nos ha concedido por medio del perdón de nuestros pecados y poner su espíritu en nosotros. Y a esto nos exhorta la palabra en Hebreos capítulo 12, ve conmigo. Hebreos 12. Es decir, el Señor nos aparta, dice, tú eres mío, tú eres mía. Por eso es hermoso cuando el Señor nos aparta para su gloria, para su servicio. Ya no vivimos para nosotros, mas vivimos para Él, y el Señor hará su voluntad en nosotros. Y tú y yo deberíamos de vivir dedicados a su gloria. Y no me refiero solamente a estar aquí en el lugar de reunión dominical, sino nuestra vida cotidiana, nuestra vida allá afuera debe ser una vida que honre, que agrade y glorifique al Señor. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras intenciones, todo debe ser para la gloria de Dios. Y aquí en Hebreos 12, una vez santificados por el Señor, en el versículo 14, nos exhorta a lo siguiente, nuestro Dios. Hebreos 12, 14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién debe procurar la paz? Nosotros. ¿Quién debe procurar la santidad? Nosotros. Es decir, Dios nos santifica, Dios nos aparta. De esta forma podemos tener una relación con Él, pero tenemos que procurar la santidad. Tenemos que procurar el abstenernos de aquello que nos hace desagradables al Señor por nuestro pecado. Por eso, aunque Dios nos santifica, tú y yo tenemos la responsabilidad de conservar nuestra pureza, nuestra santidad, al abstenernos
de todo aquello que no le agrada al Señor. No significa que nos vamos a ser tan impuros o tan impíos que perdamos la salvación. No es así. La salvación no la perdemos. Pero sí puede suceder que por nuestra vida de pecado, nuestra comunión con Dios se vea perjudicada y no tengamos esa relación que podríamos tener si nos conserváramos en esa pureza y en esa santidad que le agradan al Señor y con la cual Él se relaciona. ¿Cómo podemos lograr esto? Arrepintiéndonos constantemente de todos nuestros pecados. Cuando tú y yo venimos a Cristo, el Señor nos perdona todos nuestros pecados pasados. Dice que todas las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Pero al caminar podemos volver a pecar, podemos volver a fallar, y es donde inmediatamente tú y yo tendríamos que venir a Cristo, pedirle perdón, arrepentirnos y volver a tener nuevamente esa relación en pureza y en santidad con el Señor hasta la próxima. Y vamos a volver a caer. Tenemos que volver a arrepentirnos. Señor, perdóname, me equivoqué una vez más, otra vez lo mismo, pero ayúdame, Señor, porque ya no quiero pecar. Una evidencia del creyente es que persevera, que procura vivir una vida agradable al Señor. El no creyente no le importa. Vive su vida como él quiere, no le importa quién ofenda su vida. El creyente sí le importa que su vida no le ofenda a Dios. Y eso es una evidencia de que el Espíritu que está en nosotros nos redarguye y nos convence de todo pecado, para que nos arrepintamos, volvamos a estar nuevamente en esa condición de santidad y de pureza, para nuevamente tener una relación con el Señor. Para terminar, ¿cómo es entonces que Dios nos santifica? Vayan conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién entonces es el que nos santifica por completo? Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y que seamos guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Vamos a ver aquí en la segunda carta a los Tesalonicenses, aquí mismo, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Perdóname, versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por ustedes, hermanos amados del Señor, de que Dios los haya escogido, apartado desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Dios nos santifica por medio del Espíritu. Dios nos santifica también por medio de su palabra. Juan 17:7. Juan 17:7 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nos santifica por el Espíritu, nos purifica, nos limpia, nos aparta, nos consagra por el Espíritu, por la palabra y también por medio de Jesucristo. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25. Hablando de los esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y vean aquí: y se entregó Jesucristo a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, Dios nos santifica
por medio de su Espíritu, por medio de la palabra y por medio de Cristo, porque Él nos quiere santos. Por eso nos exhorta el Señor al decirnos: sean santos porque yo soy santo. Si te dice sé santo, es porque tú puedes conservar tu santidad en un nivel que le agrade al Señor. El Señor ya te santificó, ya te purificó, ya te hizo acepto, ya puede tener una comunión contigo. Ahora depende de ti y de mí que no nos contaminemos, que no ensuciemos esa pureza, esa santidad con nuestro pecado. Por eso el Señor dice: sean santos como yo soy santo. ¿Se puede hacer? ¿Se puede lograr la santidad que le agrada al Señor? Humanamente, no. Nadie puede santificarse a sí mismo. Sin embargo, si tú y yo pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados, Dios nos santifica. Dios nos purifica. Así es que la respuesta está en ti, la respuesta está en mí. ¿Qué grado de santidad queremos vivir? Abstengámonos de todo aquello que nos perjudica, y si acaso fallamos, pidamos perdón al Señor para estar nuevamente santos y puros delante de Él. De otra forma, no va a haber comunión, no va a haber relación. Dios puede santificar a aquel que Él quiere. Lo que tú y yo tenemos que pedir entonces es que Él quiera. Que Él quiera. Ese familiar al cual tú le estás predicando, vecino o conocido que le estás predicando de Cristo, y ves que nada más no, que sigue aferrado, que sigue endurecido su corazón, ora al Señor para que el Señor quiera convencerle para que se arrepienta. Y no sea como Faraón, que después de 10 plagas, aún con la muerte de los primogénitos en su nación, ni así doblegó su corazón ante el Señor. Hay gente que le pasa cosas muy fuertes, muy difíciles, y uno dice: ya ahora sí con esta se va a rendir al Señor. No, hay unos que no. Y les viene otra más fuerte y dices: ahora sí con esta el Señor lo quebranta. No, sigue tan duro su corazón que resiste al llamado de Dios y a la palabra. Pero si el Señor quiere, el Señor lo hace. Así es que nuestra oración debe ser: Señor, te ruego que manifiestes a esta persona que te ha rechazado, manifiestes, Señor, tu convicción de que es pecador y que te necesita. Manifiestes tu amor y tu juicio santos y convénceles, Señor, de que se rinda a ti. Dios lo puede hacer si Él lo quiere hacer. Una vez apartados para el Señor, santificados por medio de su Hijo Jesucristo, su Espíritu y su palabra, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y mi responsabilidad vivir intencionadamente en santidad. Cuando tú y yo pequemos, vayamos de inmediato a pedirle perdón al Señor para restaurar nuestra relación con Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vivamos intencionadamente en santidad. Ponte de pie y vamos a orar. Mientras invito al grupo de alabanza a que pase. Si acaso hay algo en ti que sabes que no es santo,
que no es agradable al Señor, yo te invito de parte de Dios en esta tarde que le pidas perdón al Señor. Que te arrepientas de tu pecado para que Él te perdone, te restaure y así puedas disfrutar de su presencia y estar consciente de su amor, de su misericordia que tiene para ti. Así es que si esa es tu condición, en este momento pídele perdón al Señor. Dile: Padre, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi maldad. Ayúdame, Señor. Ya no quiero vivir así. Reconozco que soy pecador, que he fallado. Y reconozco que mi juicio lo recibió Jesucristo. El castigo que yo merecía, Él lo recibió. Y es ahora por esa muerte en la que Él tomó mi lugar que yo te pido perdón y me concedas ser recibido como uno de tus hijos. Que seas tú mi Señor y que gobiernes mi vida a partir de ahora. Reconozco, Señor, tu santidad y quiero vivir, Señor, a la altura de tu exigencia en la santidad que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno, Padre, de toda alabanza y adoración, porque eres hermoso y maravilloso, Señor.
derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz